factor económico, que es algo que me gustaría dejar claro, ha estado siempre. Cuando yo, por ejemplo, corriendo los 80 o incluso antes o cualquiera, si no había dinero, no accedías a una buena moto. O sea, y había gente que aun siendo con dinero no podía acceder a la oficial, a la Honda NSR 250 o a la Aprilia RSA, al 2,5 oficial, porque solo te la daban a quien ellos consideraban, no porque tuvieras dinero la comprabas. Pero el dinero en motorsport es intrínseco, por desgracia, pero es que lo es. No hay, si quieres un deporte noble, y lo siento, siempre lo he dicho, vete al atletismo, a la natación, donde digamos hay menos aspectos en juego. El motorsport es una combinación entre tecnología y humanidad, y el mejor ensamblaje te hace a los mejores. Pero para llegar al mundial, si eres muy, muy talentoso, sigue habiendo un camino que te se abre poco a poco. Un día lo expliqué, tampoco es que la mayoría pagan por correr. ¿Es injusto? Sí, claro, tan injusto como que si tienes un equipo te cobran en una temporada un dineral en neumáticos, un dineral en alquiler de los motores, un dineral en recambio, te cobran el alquiler de los circuitos, pagas los hoteles, pagas a los mecánicos. Y como no hay sponsors, porque es lo que ha cambiado más, ha cambiado eso. Se han caído por una serie de razones las ayudas, la economía global, la nacional también, ha caído y por lo tanto las empresas gastan menos en publicidad o la enfocan en la que consideran más rentable, y en este momento el motociclismo no les comporta un retorno tanto como hace 15, 20 años que teníamos sponsors de mucho calibre. Entonces, yo he estado en equipos con el gran problema tener a Repsol y a Movistar de co-sponsors al mismo nivel. Imagínate tú, con sus departamentos de marketing, de comunicación, de imagen, peleándose entre ellos. Yo era el director deportivo. A la hora de diseñar la moto, el mono, el camión, todo, era una pelea constante. No, sube para arriba el Movistar, no, sube para arriba el Repsol, bájamelo, y hasta encontrar el mix. Pero claro, vaya gustazo, ¿no? Tener un sponsor así, dos sponsors así, Fortuna, Ducados, tal. Eso es lo que ha cambiado. Para llegar al Mundial ahora la mayoría o tienen sponsors personales o tienen familias que pueden tener recursos, como es el caso de la Fórmula 1. Funciona así. Entonces, pero sí que los grandes talentos todavía los captan, no gratis, porque hay una hipoteca que muchos pagan. Y es justa, no la critico, yo también la he practicado, que es lo coges de jovencito, le pagas todo hasta arriba y te llevas un porcentaje el día que gana dinero. Es una manera también, ¿no? No es que no paguen, es que te están pagando con una hipoteca a tiempo indefinido. ¿Y por qué crees que se ha llegado un poco a esta situación? Sí que es verdad, has comentado empresas de las tabacaleras, ¿no? Que antes ponían mucho dinero, pero yo creo que también a nivel de visibilidad no era lo mismo antes con la televisión abierta, que todo el mundo podía verlo, ahora está privatizado, entonces limita un poco, ¿no? a la gente que vea las carreras. Yo intento tener una perspectiva muy, muy abierta, ¿no? de esto. Esto es un deporte, pero es un negocio. Porque si no hay negocio, no hay deporte. Para mí es como las tradiciones religiosas o lo que sea. Si esas tradiciones no se mantienen porque hay cierto negocio, suelen caer las tradiciones. Lo veo así. No digo que sea la verdad, es como yo lo veo. Para mí sí que es cierto que el motociclismo ha decaído en cuanto a eso que dices tú, del retorno, de la cantidad de horas que en épocas pasadas le ponía Televisión Española, por ejemplo, en abierto u otros canales. Eso hacía que llegara a muchas casas. Llegaba ahí un domingo en carreras de Jerez, de grandes premios, hace 15, 20 años, cuando Cribille ganaba, estamos hablando de 4 o 5 millones de audiencia en abierto. Y claro, eso era un caramelo para la publicidad. Todo ha decaído, pero es que hay que entender una cosa. Si las propias televisiones no tienen, porque hay demasiada competencia, también es verdad, presupuestos para pagar el coste que tiene tener los derechos de imagen en exclusiva, entonces entramos al mejor postor y empezamos con lo que ha sido ya la digitalización y
y los, digamos, plataformas paralelas que han pagado por tener esto, pero como en Estados Unidos y como en muchos otros sitios, de prepago, de pago, y eso hace que mucha gente que está acostumbrada, y lo entiendo, a verlo en directo, pues yo no pienso pagar por ver motos. Te tiene que gustar mucho para hacerlo. Entonces, claro, eso es un pez que se muerde la cola. Pero es que hay un momento que para que se sostenga el campeonato del mundo, más habiendo caído los sponsors, necesitan los equipos percibir la parte proporcional que perciben de los derechos de todas las televisiones que cobra el promotor para sostenerse económicamente y funcionar. Esto ha pasado en Fórmula 1 y en todos. O sea, si no hay la parte proporcional de esos derechos que perciben los equipos, muchos equipos ya habrían cerrado. Y repito, y se muerde la cola porque sí, pero luego no hay sponsors porque no hay bastante horas de televisión en abierto o incluso horas para que los sponsors se interesen. Yo no soy un especialista en esto, entiendo que pasa esto y entiendo que todo tiene posibilidad de mejorarse, porque para mí, para muestra un botón, la Fórmula 1, a mí no me interesa, no me gusta, pero tiene mucho seguimiento. No es un espectáculo que yo considere que me atrae, lo aguanto un ratito al principio y otro al final, como una etapa larga del Tour. Plana, veo la salida y la llegada, me espero, como todo el mundo creo, a las etapas de subidas, ¿no? Entonces, es un trabajo que se puede mejorar y creo que están en ello y creo que se le puede dar la vuelta porque la Fórmula 1 lo ha hecho.